El oro volvió a saltar la valla, y la plata no lo siguió con calma. La plata se estremeció como si supiera lo que venía. Eso fue lo que pasó. El oro subió. La multitud observaba el gráfico del oro y la plata comenzó a despertar en el fondo. Aquí estamos, ahora mismo. A moverse. Porque el mayor error que podemos cometer es pensar que la plata es una historia lenta. No lo es. La plata es el caballo rápido atado a un animal más grande. Y cuando ese animal más grande corre, el caballo rápido no trota. Se desboca. Ahora bien, esta es la parte que no dicen en voz alta. Quieren que creas que la plata es aburrida. Quieren que creas que la plata está estancada. Quieren que creas que es dinero muerto hasta que aparezca una crisis mágica en las noticias. Así es como te mantienen pasivo, pero los mercados no esperan tu permiso. Los mercados se mueven cuando aumenta la presión. Y la presión aumenta en el único lugar que la mayoría de la gente ignora, la estructura de la demanda de oro. No la fatalidad, no que el dólar muera mañana, algo más frío, algo más realista. El oro es lo que los países compran cuando no confían entre sí. El oro es lo que se acumula cuando aumentan las tensiones y los contratos empiezan a sentirse frágiles. El oro es la reserva que uno mantiene cuando no está seguro de que las líneas telefónicas se mantengan amigables. Llámelo seguro de guerra. Llámelo paranoia estratégica. Llámelo por lo que es, una oferta que no se preocupa por sus sentimientos. Cuando esa oferta es real, arrastra a todo el complejo de metales tras ella. Y es por eso que incluso estamos hablando de que la plata suba a los $100, tal vez más. Porque la plata no necesita 1000 razones diferentes. Necesita un gran motor que la impulse. El oro es ese motor. Y una vez que el oro se mueve, la plata se convierte en apalancamiento sobre la misma idea. Pero seamos honestos con nosotros mismos antes de emocionarnos. La plata puede recompensarlo. La plata también puede castigarlo, porque el apalancamiento es un arma de doble filo. Así que no exageramos, medimos. Separamos los hechos de la interpretación. Hecho. El oro ha estado en tendencia con una demanda persistente. Interpretación. Una parte significativa de esa demanda parece estratégica, no solo especulativa. Posible riesgo. Si esa apuesta estratégica se detiene, el caballo veloz de la plata se convierte en un potro salvaje. Así que observamos al animal líder, no el ruido, ni los memes, ni las opiniones polémicas. El oro. He aquí por qué la plata reacciona tan violentamente cuando el oro sigue subiendo. El oro es el estadio. La plata es la pequeña habitación de al lado. Cuando el dinero entra en el estadio, apenas se siente la corriente de aire. Cuando el dinero entra en la pequeña habitación, las paredes tiemblan. Y la habitación de la plata es pequeña. Eso no es un eslogan. Eso es matemática del mercado. Hay empresas individuales en acciones cuyo valor rivaliza con el valor de la plata invertible en todo el mundo. Entonces, cuando el capital rota, la plata no necesita a todos. Necesita unas pocas manos fuertes para moverse un poco más rápido. Y de repente, el precio imprime números que parecen irreales. Es por eso que la gente llama a la plata oro rápido. El oro puede moverse y parecer elegante. La plata se mueve y parece una pelea a puñetazos. Ahora la trampa. La mayoría de la gente compra plata por la razón equivocada. Compran porque un vecino se enriqueció. Compran porque se sienten excluidos. Compran porque buscan una emoción. Y entonces llega el primer retroceso y su convicción se evapora. Así que establecimos una regla en nuestra casa. Si no puedes decir tu tesis de una vez, no tienes una tesis. Tienes un rumor. Y los rumores no sobreviven a la volatilidad. Así que construyamos una tesis real con piezas limpias. El oro lidera. La plata es más pequeña, por lo que exagera el movimiento, y la flotación importa más que la oferta total. En esto último es donde la mayoría de la gente se deja engañar. Escuchan que hay mucho oro, escuchan que hay mucha plata, y asumen que la oferta está ahí lista para volcarse al mercado. Pero el precio no se establece por la cantidad existente, el precio se establece por lo que realmente puede negociarse. Eso es la flotación libre, esa es la porción disponible, sin meses de fricción. Y la flotación libre es el monstruo silencioso, porque la mayor parte del oro está dormido, abovedado, nacionalizado, enterrado, simbólico. Incluso si el precio se duplicara, gran parte de ese oro aún no se movería rápidamente. Las reservas estratégicas no se revierten como las operaciones intradía. Así que el precio del oro puede dispararse sin quedarse sin oro. Solo tiene que superar la flotación.
Ahora haga el mismo experimento mental con la plata. Sí, hay plata en antigüedades. Sí, hay plata en cubiertos. Sí, hay plata guardada en cajones, casas de empeño, propiedades y cajas polvorientas. ¿Pero puede esa plata fluir al mercado mañana? No instantáneamente. Tiene que ser recolectada, tiene que ser vendida, tiene que ser refinada, tiene que ser transformada en la forma que los compradores desean. Y eso lleva tiempo, semanas, meses, a veces más. Entonces, cuando la demanda se dispara más rápido que ese flujo, el precio sube primero y la oferta responde después. Ese retraso es donde nace la volatilidad. Y la volatilidad es donde residen las oportunidades y las trampas. Ahora hablemos del número que convierte a las personas racionales en jugadores. 100. $100 no es solo un número. Es un precipicio psicológico. La gente no negocia con números, intercambia historias. Y $100 es una historia que se puede escuchar desde el otro lado de la habitación. Ahora hablemos de lo que convierte una buena tesis en una gran operación, el timing. No un timing perfecto, sino uno que se puede sobrevivir, porque la plata no sube como un ascensor, sube como una escalera en un terremoto. 2 escalones, baja uno, y luego un salto repentino que parece ilegal. En ese salto entra el FOMO, miedo a perderse algo. Y el FOMO no es tu amigo. El FOMO es la mano que compra en el techo, y luego culpa al mercado. Así que esperamos el momento en que la historia cambie, el momento en que la plata deje de ser ignorada y empiece a estar en todas partes. Cuando tu barbero menciona la plata, cuando tu chat grupal empieza a enviar gráficos, cuando cada miniatura tiene una cara de sorpresa y $200 inminentes, eso no es una confirmación, es peligro. Y aquí hay un truco que usamos para mantener la cordura. Cuando el precio sube verticalmente, no preguntamos, ¿hasta dónde puede llegar? Preguntamos, ¿qué tan fácil será salir si todos entran en pánico? Porque la liquidez es el oxígeno de las salidas y cerca de los techos, el oxígeno escasea. Los compradores desaparecen, los diferenciales se amplían, tu orden de mercado se convierte en una donación. Así que planificamos las salidas como ingenieros, no como apostadores. Recortamos la fuerza. Mantenemos un núcleo si la tendencia está intacta, pero nunca dejes que una ganancia en papel se convierta en una lección de vida. Es el punto donde aparece el dinero de última hora. Es el punto donde los titulares se hacen notar. Es el punto donde todos recuerdan de repente que la plata existe. Y el dinero de última hora hace una cosa realmente bien. Crea el techo. Así que nuestro trabajo no es celebrar los $100. Nuestro trabajo es sobrevivir el camino a los $100, sin quedar hipnotizados cerca del precipicio. Este es el error que la mayoría de la gente comete cerca de números grandes y redondos. Empiezan a pensar en el techo perfecto. Quieren el tick más alto exacto. Quieren la captura de pantalla. Quieren el ego. Los mercados castigan el ego. Los techos no son un momento único. Los techos son un proceso. Se forman como una tormenta. Un pico, una caída falsa, otro pico, una contracción que parece imparable. Luego un tambaleo silencioso. Luego el suelo desaparece. Por lo tanto, necesitamos reglas antes de que la adrenalina golpee. Aquí hay una regla que perjudica pero salva capital. Imagina que te despiertas y tu corredor vendió accidentalmente tu posición en plata. Mismo precio, mismo gráfico, mismo mundo. ¿La volverías a comprar inmediatamente? Si la respuesta es no, mantenerla es irracional, porque mantenerla es lo mismo que elegir comprar de nuevo todos los días. Esa prueba destruye el apego, nos obliga al presente. Ahora, otra regla. Si tienes que preguntar, ¿debería comprar plata? La respuesta probablemente sea no. No porque la plata sea mala, porque no estás listo. Si no puedes explicar tu desventaja, estás tomando prestada la convicción de alguien más. La convicción prestada se derrumba en la primera caída. Un sí real suena diferente. Un sí real suena como si viéramos al oro en una tendencia alcista estructural. Vemos que la demanda soberana se mantiene sólida. Vemos que el pequeño mercado de la plata crea apalancamiento y podemos sobrevivir a la volatilidad si nos equivocamos. Eso no es exageración, es un plan. Ahora, la siguiente capa es donde los medios se vuelven perezosos. Siguen contando la historia del oro como si fuera solo inflación, como si la única razón por la que el oro sube fuera la impresión de dinero. La inflación importa, claro, pero ese no es el factor más claro ahora mismo. El factor más claro es la tensión, las cadenas de suministro,
los amortiguadores estratégicos, el futuro del poder. Y el futuro del poder se disputa en un ámbito que la mayoría de la gente no conecta con los metales. La IA, no las apps atractivas, no el marketing, la industria, los chips, las fábricas, la energía, los minerales, la logística. Aquí es donde la rivalidad se intensifica. Y cuando la rivalidad se intensifica, los países no esperan los misiles, crean inventario, acumulan reservas, reducen la dependencia, se preparan. Por eso el oro se trata como un activo estratégico, porque el oro es lo que se puede conservar sin confiar en la promesa de nadie. Y aquí está la parte que Wall Street odia admitir. Se puede luchar contra un grupo minorista, se puede desviar a un influencer, se puede vender en corto un patrón gráfico, pero no se puede luchar contra los gobiernos cuando deciden que una reserva importa. Si un país quiere oro en su bóveda, no le importa su RSI, lo envía, lo almacena y sigue comprando durante las caídas que desestabilizarían a los operadores habituales. Por eso este movimiento puede durar más de lo esperado, porque no es una operación, es un cambio de postura. Ahora, observen el mundo que nos rodea, se cortan los cables, se expanden las sanciones, las cadenas de suministro se desvían como ríos en una tormenta, y nadie espera el gran titular para empezar a prepararse. La preparación es el titular. Así que, cuando vemos una acumulación constante, no nos reímos, lo interpretamos. Decimos que quienes tienen el horizonte temporal más largo están pagando por la certeza. Y cuando eso es cierto, el oro no necesita permiso para revalorizarse, simplemente lo hace. Así que la narrativa no es el fin del mundo. La narrativa es que la probabilidad de estrés está aumentando, y el dinero responde a la probabilidad, no a la certeza. Ahora bien, tengan presente esta contradicción porque importa. Los gobiernos pueden manipular los datos de inflación, pueden manipular los titulares, pueden cambiar de tema, pero no pueden fingir la necesidad de reservas estratégicas, y no pueden hablar más que física. Si las naciones perciben un aumento del riesgo, el oro se vende. Y cuando el oro se vende, la plata se beneficia. Ese es el escenario. Ahora, hablemos de gastar sin caer en un apocalipsis total. Sí, la reindustrialización cuesta dinero. Sí, la infraestructura de IA cuesta dinero. Sí, construir cadenas de suministro nacionales cuesta dinero. Y cuando los gobiernos gastan a gran escala, tienden a mantener elevada la presión inflacionaria. Pero hay una diferencia entre imprimir dinero y quemarlo, e imprimir dinero y construir algo productivo. Si se imprime y se invierte en consumo puro, los precios se disparan rápidamente. Si se imprime e invierte en producción, fábricas, redes eléctricas, herramientas, los precios siguen subiendo, pero la capacidad también crece. Así que puede que no se vea una inflación del 20%, se puede ver un 4% en el titular y un 7% en la vida real, y eso sigue siendo suficiente para mantener el atractivo de los activos tangibles. Así que terminamos con dos motores. Ese es un entorno de tendencias. Una cosa más, y aquí es donde la mayoría de la gente la echa a perder. Confunden un objetivo con una garantía. Un objetivo es un marcador en el mapa. Una garantía es un cuento de hadas. Así que cuando decimos $100, no prometemos nada. Decimos que si el oro sigue subiendo, la plata tiene un carril por recorrer. Y cuando el carril se agota, no se detiene. Se rompe. Y el chasquido es donde las carteras se desploman en minutos. Y si ese carril se abre, la primera señal de alerta no es un tuit alarmante, es una debilidad interna. Es la plata que no sube en los días buenos para el oro, es la plata que sube y luego se devuelve instantáneamente. Es el volumen que grita mientras el precio deja de avanzar. Eso es distribución. Eso es dinero inteligente que entrega la bolsa al dinero retrasado. Así que observamos la relación, no la publicidad. El oro lidera, la plata confirma. Si la plata deja de confirmar, ajustamos rápidamente. Las tendencias son donde el oro sube lentamente, y las tendencias son donde la plata finalmente sube bruscamente. Ahora bien, ¿qué significa esto para los objetivos? Aquí es donde usamos la escalera de certeza. Cierta plata puede moverse violentamente cuando el oro tiende. Es probable que un tramo fuerte del oro pueda llevar la plata hacia los $100. El posible impulso puede empujarlo más allá de los $100 a la zona de los 120.
un riesgo. Por encima de eso, el mercado puede pasar de la revalorización a la manía. Y la manía no sigue la lógica, sigue el reflejo, el apalancamiento, la desesperación. Es por eso que algunas personas pueden ver $200. No porque esté garantizado, porque existen explosiones. Pero después de $200, el issue se vuelve delgado. Y cuando el issue se vuelve delgado, los máximos se acercan. Así que no nos casamos con la operación, la fechamos. Mantenemos los ojos abiertos. Mantenemos el tamaño de nuestra posición sensato. Mantenemos nuestras salidas reales. Ahora bien, ¿qué observamos para no ser destrozados? Observamos si el oro continúa comportándose como un activo estratégico, no como una operación abarrotada. Observamos si la plata comienza a imprimir un impulso limpio o giros irregulares desordenados. Observamos si la tensión física se mantiene firme o se afloja repentinamente. Observamos si los titulares se vuelven eufóricos, porque la euforia es el humo antes del fuego. Y aquí está la pregunta que expone todo el juego. Si la plata alcanza los $95 y todos empiezan a gritar, la semana que viene, $200, ¿compramos más o nos preguntamos, ¿contra quién estoy operando ahora mismo? Porque ese momento nos dice si somos el tiburón o el pez. Ahora seamos prácticos. No estamos apostando, estamos midiendo. Así que dimensionamos las posiciones para que una caída del 20% no nos quite el sueño. La plata caerá un 20% como si respirara. Así que, si no podemos con eso, estamos sobredimensionados. También aceptamos una dura verdad. Vender el 90% del movimiento cuesta casi lo mismo que vender el techo perfecto, pero solo si podemos ejecutar cuando las emociones se intensifican. Y las emociones se intensifican cerca de los $100. Por eso decidimos las reglas antes de los fuegos artificiales, porque una vez que comienzan los fuegos artificiales, la multitud empieza a presionar, y la multitud no te deja pensar, te hace reaccionar. Ahora, abramos un círculo que quizás aún no estés viendo. El mayor error es pensar que los metales se mueven por una sola razón. No lo hacen. Se mueven cuando múltiples fuerzas se superponen. Ahora mismo, esas fuerzas se están acumulando. Compras estratégicas, estrés, gasto, presión inflacionaria y una estructura de mercado donde la plata es la palanca. Así que la verdadera pregunta no es si la plata puede subir. La verdadera pregunta es, cuando la multitud finalmente se dé cuenta, ¿seguiremos siendo los primeros o seremos la liquidez de salida? Esa es la línea, ese es todo el juego, y las próximas semanas pueden dejar esa línea dolorosamente clara. Porque una vez que el oro da un nuevo impulso, la plata tiende a reaccionar tarde, y luego con violencia. La fase tranquila es donde se construyen posiciones. La fase ruidosa es donde las posiciones se transfieren de manos pacientes a manos en pánico. No queremos ser las manos en pánico, queremos ser las manos pacientes. Ahora bien, si todavía estás con nosotros, haz esto, suscríbete. Corto, limpio, ahora mismo. Y quiero tu cerebro en los comentarios, no tus emociones. Si la plata rompe los $100, ¿qué crees que está pagando el mercado? ¿Miedo o impulso? Y si nos equivocamos, ¿dónde se mostrará primero? ¿El oro se estanca o la plata se está volviendo un auténtico vaivén? Abandona tu respuesta porque el caballo veloz ya está inquieto. Y cuando finalmente se desboque, la mayoría de la gente no se dará cuenta de lo sucedido hasta que el precio ya haya bajado.